Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Sexto programa de Todo Defensa, aquí estamos en lo de Ale, para hablar de defensa y justicia, como venimos haciendo estos últimos domingos en este programa, que podés ver de 20 a 21 todos los domingos. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, como lo habíamos anunciado, está Ángel Candia, más conocido como El Mono, director técnico de Divisiones Inferiores de Defensa y Justicia, así que te saludo primero a vos, gracias por venir. Y bueno, un gusto que estés con nosotros. No, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás? Bueno, fin de semana tranqui, ¿no? Porque no hay fecha de primera división, pero bueno, sí tenemos mucho para hablar de divisiones inferiores, juveniles, así que vamos a disfrutar seguramente de este programa. Sí, bueno, nos quedó pendiente también, que ya quedó lejos, pero nos quedó pendiente el partido con Central Córdoba. Tenemos para hablar de eso, tenemos para hablar de defensa, a falta de una semana todavía para la próxima fecha. Defensa va a enfrentar al Deportivo Riestra en el partido interzonal, digamos, porque Riestra está en la otra zona. Tenemos para hablar de juveniles, de Defensa y Justicia, ahora que por ejemplo tenemos una aparición espontánea en la primera edición de Memo Aguiar, por ejemplo. Bueno, tenemos un montón para hablar, así que la bienvenida a todos. Bueno, sí, las bienvenidas a todos, un gusto, un placer que esté con nosotros Candia, y bueno, también para poder sacarnos dudas, ¿no? De si bien no es lo más visible las divisiones inferiores, qué mejor que un entrenador para poder sacarnos dudas también. Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches, gracias por venir, Ángel. La verdad que está bueno también charlar con un entrenador de divisiones inferiores, ¿no? De juveniles, para ver un poco las bases, ¿no? Porque son las bases de lo que serían los jugadores en primera división en el futuro, así que gracias por venir. No, muchas gracias. Bueno, hola muchachos, ¿cómo le va? Muchas gracias, Candia, por venir el día de hoy. También repasaremos lo que será la previa del partido mañana con Riestra. Disculpe. Dentro de la semana. Pero sí. Es como si fuera mañana. Sí. Vamos con el lunes, ¿viste? Bueno, se jugaron la Copa Argentina, que bueno, recordemos que Defensa quedó afuera, por eso este mismo fin de no jugó. Pero bueno, repasaremos un poco de lo que fue el partido con Central Córdoba, rendimientos allá en Santiago. Y nada, aprovechando que tenemos acá al invitado también, me gustaría hablar sobre los juveniles, cómo se están formando. Bueno, te damos la palabra, digamos. ¿Cómo viene la cuestión de las divisiones inferiores? Justamente nos decía Joaquín esto del debut de Aguiar en la primera división, por ahí arrancar con eso, contarnos qué características tiene este jugador, si trabajaron con él, y bueno, ¿cómo vienen en general en divisiones inferiores? No, bien, este año el fútbol juvenil está en la general en la mitad de la tabla, hay categorías que están arriba del 10º puesto y eso es bueno, ¿no? Porque vos tenés que darte cuenta que tenés los equipos grandes, todos los equipos de los llamados grandes, más los cordobeses, más los de Rosario, casi siempre son Argentinos Juniors, Lanús, Banfield, siempre son 13 o 14 que luchan los primeros puestos. Y hoy estar entre el puesto 15 y 16 es bueno, porque el torneo tiene 32 participantes, ¿no? La verdad que se esperaba, ¿sí? Se esperaba esto y bueno, podemos estar un poquito mejor, sí, pero creo que estamos por el camino correcto. ¿Cómo fue tu experiencia en la reserva? La experiencia de reserva fue algo que por ahí lo esperaba. Yo hace 12 años que estoy en el club, o casi 13. Me empecé formando en lo que era las infantiles. Pasé por novena varios años por lo que era la novena división. Pasé a sexta división, pasé a cuarta, sexta, dirigía en un momento con Adrián. Fui ayudante del Gallo Duarte, que hoy es el coordinador en reserva. Después fui ayudante del tanque, no me acuerdo ahora el apellido, no, del tanque Ger, no, que fue ayudante de Bachi, y cuando se va Bachi queda él, no me acuerdo ahora el apellido. Fui también ayudante de él en reserva y bueno, esta vez me tocó y es como cuando cumplí el sueño, ¿viste? De jugar, que vos decís, hice todas infantiles, inferiores, llegué a jugar en reserva, me tocó jugar en primera. Bueno, y bueno, después los resultados es lo de menos, ¿no? Pero disfrutar es ser casi profesional. Hoy dirigir una reserva de primera división es ser casi profesional como técnico también, ¿no? Sí, no, bueno, esta experiencia que tuviste en reserva fue por justamente la salida de Pablo de Muner. Tobías Coan, entrenador de la reserva, pasa a la primera división. Es interesante, ¿no? Porque te tocó agarrar justo el tramo final de la campaña. Defensa termina justamente goleando en la última fecha. ¿Cómo viste a los chicos? Porque son chicos que, por ejemplo, Aguiar, que hoy está teniendo minutos con Mariano Soso, que fue tenerlos a ellos que están ahí justo un paso antes.
A Memo ya lo había dirigido. Cuando fue el primer año mío en cuarta, yo ya lo había dirigido a Memo en novena división, con la 2007. Cuando era novena lo dirigía Memo. Después cuando agarré cuarta, Memo tenía edad de séptima división, yo estaba dirigiendo cuarta y era ayudante del Gallo Duarte en reserva. Y lo que buscábamos era, lo llevábamos de séptima división a reserva, lo metíamos pocos minutos y para que agarre ritmo de partido y de lo que es lo más cercano a una reserva, jugaba en cuarta división. Jugaba por ahí no todo el partido, pero jugaba 60 minutos, que era lo que le alcanzaba con el cuerpo, y se fue adaptando. Y después en reserva terminó demostrando lo que es hoy, ¿no? Para mí Memo es uno de los jugadores más importantes que tiene el club. Le falta rodaje, como a todo chico de inferiores, pero creo que es uno de los mejores jugadores. Más inteligente técnicamente, por ahí le falta el ritmo de partido que tiene una primera división, ¿no? Pero es muy interesante. Sí, tampoco se va adaptando Memo, creo que es de las grandes apariciones, no sé cómo lo ven a Memo ahora arrancando en Defensa y Justicia, pero ya desde la reserva yo lo tengo más de reserva a Memo, y es un jugador que tiene lo que yo le llamo la materia prima, ¿no? El talento. Uno lo ve un jugador talentoso, bueno técnicamente, y creo que es de las lindas apariciones, al igual que La Rosa, al fin del semestre pasado, más por necesidad quizás, o porque se dio así, pero bueno, Memo es el juvenil que más minutos le está dando Soso en estas primeras 3 fechas, que ahora vamos a hablar de Central Córdoba y todo lo que dejó esa derrota, la primera derrota del ciclo en este regreso, pero es una linda aparición, no sé cómo lo ven a Memo Aguiar en este arranque de semestre. Muchachos, ¿querés decir algo? No, bueno, sí, por ahí yo preguntar cómo llevan a los jugadores cuando están tan cerca de debutar, ¿no? Porque me imagino a un jugador de reserva teniendo la chance de debutar en primera división, ansiedad, las ganas ya de estar, ¿cómo ustedes lo van preparando para llegar a ese momento del debut en primera? No, hoy Defensa mismo, la estructura de Defensa hoy por hoy no es la de en otros tiempos, ¿no? Hoy Defensa, el jugador de reserva desayuna, lo visten diferente, casi como el de primera, termina, almuerza, tiene proteínas, igual que uno de primera, entrena en un predio que es para mí a nivel europeo, el mismo chico ya se contagia, ¿sí? Después uno lo que le dice es que trate de disfrutar, porque cuando pasa el salto a primera, por ahí ya viene la presión, porque ya el jugador cobra y si tiene la suerte de firmar un contrato, ya juega con público, que en reserva, a pesar de que juega con público, no juega con la cantidad de que juega en primera, la presión es otra, pero uno trata de decirle que trate de hacer lo mismo que hace en reserva o en el fútbol juvenil en primera, y eso, el que le cuesta, al jugador que le cuesta menos adaptarse es el jugador que termina jugando en primera división, ¿no? Da la sensación de que ahora con el predio nuevo en Bosques, generalmente el jugador de juveniles ya tiene más cercanía, ¿no?, con el profesional, y parece como que está más cerca y le cuesta menos adaptarse que si tiene que jugarnos en la Capilla o en otros lugares más alejados donde no tiene contacto, no tan cercano con los jugadores. Claro, también vos tenés esto. Hoy el fútbol juvenil, el fútbol infantil, el fútbol de reserva son todos partidos televisados. Claro, Hoy claro. ustedes nombran a Memo Aguiar, tenés a Toto Brun, que ya estaba, La Rosa, Tiago Martínez, que es otro chico 2007, Loza, Caponi. Hay jugadores interesantes, no solo eso, y uno si los nombra dice, sí, este chico lo vi, tiene buena característica, el Chaco. La verdad que hoy, gracias a lo que es la televisación, conocemos a todos, ¿no? Y al jugador le cuesta menos, porque también el chico está en la calle y uno dice, mira, el Chaco está en reserva. Claro. Y el chico ya se da cuenta. Antes no pasaba eso. Pasábamos caminando y no te daba bola a nadie hasta que te veía en la cancha. Era así. Hoy los planteles de primera, me refiero, Sí. tienen más chicos que antes, ¿no? Quizás en tu época de jugador era distinto, no sé cómo... En la época de que me tocó a mí no éramos mucho del club, por Sí. necesidad, lo que hablábamos anteriormente, por necesidad, ¿no? El año del ascenso en el 97 se armó el equipo con 7, 8 refuerzos. Está bien, gente grande Tenía de gente grande jerarquía, también, sí. de jerarquía, Calujerovi, Carabín, el Pipi Ventoso, el Bocha Bernada, el Rechuti,
Casiano, y después se esforzó, se formó con muchos jugadores del club, categoría 2005, 75, 76, 77, que éramos 30 y éramos 20 y pico del club. Y eso hizo que también, ¿no? Yo creo que ahí está mucho la mano del técnico en la unión de los grupos. Yo creo que los grupos son fundamentales. Bueno, un ejemplo de grupo grande, se viene así rápido, por ejemplo el de la selección argentina hoy. No sé si tiene mucho que ver eso también el entrenador. Y sí, yo creo que sí, yo creo que sí, la mano, porque ahí juegan bien todos, pero claro. Si pasa Boca tiene jugadores grandes y tiene Claro. jerarquía y en algo le están errando. Claro, sí. Bueno, y quiero que hablemos de Central Córdoba, muchachos. Quiero que hablemos de Central Córdoba, porque es la tercera fecha del campeonato. Yo creo que el equipo igual tuvo buenos pasajes, en defensa terminó perdiendo 2-1 de una manera bastante insólita. Pero quiero saber cómo lo vieron. Si fue el partido se perdió solo por 2 errores puntuales, que es lo que yo creo, por ejemplo. A ver, Y que el equipo tuvo buenos pasajes. No sé. no, total, justamente eso iba a decir. A ver, yo creo que Defensa hoy en día se encuentra en un momento de mucha irregularidad, que tiene momentos donde se ve que el equipo juega bien, pero donde después por muchos otros se encuentra perdido. Y hasta incluso, bueno, el partido de Central Córdoba es un claro ejemplo de lo que es Defensa y Justicia hoy. Que, a ver, por momentos juega bien, como dije anteriormente, pero por errores nuestros termina perdiendo el partido. Y eso es un equipo, a ver, para lo que es defensa es malo, muy malo y para cualquier equipo, obvio. Pero eso te das cuenta de los jugadores que tenemos hoy en día, que quizá se los ve concentrados por momentos. Pero, a ver, los errores en la saga central, eso mismo también iba a decir. Las dos primeras fechas se lo vio muy bien a los dos, tanto a Damián Pérez como a Delgado. No se explica lo que pasa el domingo, no se puede explicar. Bueno, no sé, Fernández era el jugador que más Sí, habíamos sí. elogiado, ¿no? Habíamos elogiado totalmente acá y comete un error insólito. Para mí compartido el error, porque el pase atrás también es medio Jugado, medio sí, inesperado totalmente. también. Bueno, pero Sí. Ferreira, bueno, ahí también entra las dudas del técnico. Para mí Ferreira no puede seguir jugando, y menos en esa posición que lo complica prácticamente. No sé si fue quizá un poco fue bastante directo, un poco de directo, ¿no? Pero Bueno, no sé qué opinan la otra vez ustedes. vino Rubén Aria, ¿viste? A Sí. visitarnos y él decía, bueno, el fútbol hoy es un error te cuesta el partido. Detalles te cuestan el partido. Y la verdad que está pasando eso, me parece a mí. Sí, sumado que todos juegan a no perder, como lo escuché a Gallardo la semana pasada, que es verdad lo que dice, todos los equipos juegan a no perder, y más de visitante. Bueno, justamente defensa siempre le costó Santiago del Estero, pero sí, como comparto con Joaquín, se perdió por detalles mínimos, errores El detalle también el tiro individuales. libre, ¿no? Porque se ejecutó de un lugar donde Sí, bueno, no era donde. eso también, era mucho más esquinado el Claro. tiro libre, se pateó casi pegado a la media luna Claro. del área, pero bueno, sumado a eso, por 2 errores individuales, perdés el partido, te perdés la chance de traerte un punto de una cancha que siempre le cuesta a Defensa. Es una cancha que les esquiva, eso es verdad. Yo te le dije el domingo pasado que Sí. firmaba el empate. Le dije. Bueno, estuvo al borde de empatar, un empate que yo creo que el equipo tuvo buenos pasajes, sobre todo en el segundo tiempo. Segundo Creo tiempo. que se plantó bien de visitante ante un rival que históricamente le cuesta. Y si vos dejabas esa imagen del segundo tiempo y te rescatabas un punto, creo que las sensaciones iban a ser otras. Iba a ser bueno. Iban a ser buenas, sobre todo, porque vos podías empatar de visitante y ganar estos 2 próximos de local, o apuntar a ganarlos. No digo que se tengan que ganar sí o sí, pero apuntás a ganarlos. Y si vos vas mejorando el juego, porque con Aldo Civi se resolvió el partido de otra manera, pero lo termina resolviendo bien Defensa en el resultado, pero dejar la sensación de que se está construyendo algo interesante era más que positivo. No sé cómo lo ves, Ángel. Sí, yo vi poco del partido pasado por trabajo, pero vi el segundo tiempo. El segundo tiempo de Defensa cuando empata creo que fue superior. Ellos venían de jugar Copa y Defensa lo hizo muy bien. Creo que estamos encontrando o se está encontrando un equipo en alza. Por ahí el detalle te llega a decir por lo que decía él, ¿no? De que no puede pasar, y por ahí Defensa está en formación. Por ahí el que se equivoca en el primer gol, yo lo he visto jugar en Vélez, en la reserva, y es un jugador muy importante, con mucha característica. Yo creo que no va a dar mucho. Lo que pasa es que Defensa hoy está cruzado y los errores los pagás, las que te quedan por ahí no las metimos,
y terminamos pagando o hablando de un resultado adverso cuando por ahí se podía haber ganado, ¿no? Sí, yo creo que las sensaciones que dejó el equipo es que por lo menos merecía traerse un punto, sobre todo por lo del segundo tiempo. El primero creo que tuvo también alguna aproximación, alguna buena llegada, con el mismo esquema del partido con Aldo Civi. Queda justamente ese mal sabor por la derrota por 2 errores puntuales, porque los 2 goles terminan siendo errores puntuales. El primero es un error de Fernández, que igualmente yo creo que es un jugador que llegó, se adaptó bien. Tuvo un error, una mala tarde-noche. Hay que darle todavía más partidos al ex central de Vélez. Y el segundo es no estar atento, digamos, en el tiro libre, en la falta previa, en dejar un espacio para que corra uno cuando faltaban 3 minutos para que se termine el partido. Bueno, pecamos de esos errores y lo pagamos caro. Lo pagó caro Defensa, porque ahora tiene 2 partidos seguidos de local en los que lo mira de otra manera. Así que veremos qué tal, pero duele mucho perder los puntos así, y creo que desde el cuerpo técnico, yo tuve el entrenamiento el otro día, lo notaron, pero entienden que tienen que seguir trabajando, pero duele perder por cosas así tan puntuales, sobre todo cuando dejaste una buena imagen, creo también. Sí, sobre todo también teniendo en cuenta, para mí, en mi opinión, los buenos cambios que hizo el entrenador cuando puso el doble 9 Militelo y Osorio, fue cuando Defensa mejoró claramente y tuvo las oportunidades de empatarlo, lo empató y después tuvo la posibilidad de ganarlo también. Que bueno, el arquero tuvo 1 o 2 tapadas que podía haber dado vuelta al resultado de Defensa en ese momento. Positivo que se siga apostando a los 2-9, ¿no? No morir siempre con el mismo esquema, porque siempre era el esquema de el 9 por 9, si era titular Militelo entraba Osorio y viceversa. Ahora por lo menos se está probando otro esquema. Yo creo que lo negativo es que los goles fueron en momentos claves, los goles del rival, ¿no? Primero muy temprano el gol, más allá de que fue pasado algunos minutos, fue muy temprano. Sí, a 10 minutos. A los 10 minutos, siempre arrancar perdiendo tan temprano siempre te complica. Y el gol en los últimos minutos, ¿no? Porque la concentración, lo sabrás Ángel, debe durar 90 minutos y lo que adiciona el árbitro también, ¿no? Seguro. Está callado, ¿qué pasa? Está Ah, pensado. bueno, sí, pensaba esto, ¿no? Del Halcón, tuvo un buen segundo tiempo, pero bueno, es la tercera fecha, por ahí resalto lo que dice Marcel doble 9, me gusta mucho cómo juega Osorio, y aparte tienen características diferentes Osorio y Militelo, ¿no? Y ahí es donde se pueden complementar, pero necesitamos también de los compañeros, ¿no? Necesitamos de un buen partido de Kevin Gutiérrez, de Molinas. O sea, Defensa tiene jugadores, pero bueno, habrá que darle tiempo. En la semana estuvo el entrenamiento abierto, mostrando el cuerpo técnico un poco cómo trabaja la prensa. Esperemos que mejore. Yo creo que va a mejorar Defensa. Ahora viene Riestra el próximo lunes, un rival complicado, muy complicado, pero bueno, ese Marela el partido. Son 4 puntos de 9. Creo que lo firmábamos antes de... Sí, bueno, de mucho 5, por en ahí. realidad 5 de 9. En bueno, el primer firmado. programa sí decíamos eso, 5 de 9. Bueno, volviendo un poco a lo que decían del esquema, Ángel, 2 9s, un 9, 2 extremos, ¿cómo se juega en la actualidad? ¿Cómo juegan en inferiores? ¿Y por qué la mayoría apuesta a 2 extremos y un 9 y no 2 9 tradicionales como se jugaba antiguamente? Depende las características del club. Hay clubes que te juegan con 3 puntas, otro con 2. A mí me gusta el 5-3-2, me gusta mucho, si no 4-3-3. Pero para jugar 4-3-3 tenés que tener el 9. El 9. Defensa tampoco. Son 2 jugadores importantes y creo que le falta un poquito de gol, pero Miri toda la vida fue el 9. No, sí. Fue afuera, anduvo bien, en San Martín lo adoran. Por ahí el momento del club hizo que no le tengan tanta paciencia, pero para mí, que lo conozco del fútbol de inferiores, es un gran delantero. Osorio lo he visto en inferiores también, es un buen delantero. Pero bueno, por ahí no tuvieron los partidos juntos para poder demostrar, ¿no? Claro, ahora con esta incursión, digamos, de delantero, el segundo tiempo, se notó por ahí un poquito más de peso ofensivo. ¿No? Como que... Con Aldo Civi también. Sí. Por eso Con Aldo Civi entraron los dos. Más allá de que jugó con uno más defensa, ¿no? Con Está bien, pero Aldo Civi, bueno, lo que dijiste vos, que los equipos vienen a defenderse. Claro, sí.
viendo la necesidad de defensa que sale a buscarlo, también te juegan, te esperan, te Pero ponen de Aldo Civi contragolpe. vino a atacar, cuando se vio con uno menos, ahí se defendió. Sí, ¿no? pero también vino con una línea de 5. Claro. Inició con una línea de 5 Aldo Civi. Eran espejo, yo creo que también capaz que pensó defensa ese sistema porque ellos ya lo habrá visto. Y eran espejos, dependía de los cambios de ritmo de los volantes, los movimientos de los delanteros. Por ahí defensa no jugaba con 2 puntas definidos, sino con Barbonas más atrás. Y después con un hombre más puso uno más y marcó. Yo creo que fue justo también. Aldo Civi después terminó jugando igual, buscando lo mismo que era el 0-0. Fuera de aire me contabas que viniste a Defensa oficialmente allá por 2013 aproximadamente, que coincide con la llegada de Víctor Doria, ¿no? Víctor Doria, me acuerdo que en aquel momento la premisa de todas las divisiones juveniles por parte del técnico era que se juegue con un 4-3-2-1. No sé si estoy errado, o algo así había pasado. ¿Qué pasó en el medio en 10 años de que se ha cambiado tanto la estrategia, que ese famoso 4-3-1-2, quiero decir, ya no existe más? O por lo menos no se usa tanto. Y pasa que vos No hay antes- enganche. No hay No hay enganche, enganche, sí, sí. no hay enganche. Pero ¿qué pasa? También se borró del fútbol argentino. Hay muchos te juegan 4-2-3-1. 4-3-3 y capaz que los volantes son mixtos, buscan muchos jugadores mixtos que también defiendan. Antes el enganche era flotado ahí entre el doble 5, era el que hacía el cambio, que le ponía el toque de jerarquía al equipo, ¿no? Claro. Y bueno, en un momento, si vos sos técnico de primera, o los técnicos también quieren que los 11 corran y empiezan a obligar a que los delanteros vengan y ya no quieren a nadie parado. Yo creo que pasa por ahí. Víctor le gustaba mucho el 4-3-3 a inicio, igual que Adrián. Después, cuando vino Adrián Domenech, también pasó lo mismo. Pero bueno, pasa por el club. El club también quiere que el equipo sea protagonista siempre. Hoy que ya pasaron muchos años de eso. Y la idea del club es que los jugadores se adapten a todos los sistemas, por empezar, pero que seamos protagonistas, jugando con Boca en Ezeiza, jugando con River en Ezeiza, jugando con Vélez en la Villa Olímpica, jugando de local. Antes no pasaba eso, los planteles también cambiaron, hoy tenés muchos chicos que son del interior, que le dan un toque de jerarquía también a lo que es el fútbol juvenil. Antes nosotros éramos todos, yo armaba una novena saliendo a los barrios a buscar jugadores, a los clubes de barrio, llamaba gente amiga que eran árbitros del fútbol infantil y le decía: che, necesito 4 buenos 2002. Y me decía: andá a ver a los rojos que juega al 9, que es crack, el arquero, andá a Villabrón, al Alpino que está a Villabrón, andá a la curva que está San Pedro. Y bueno, y había que ir a ver jugadores. Hoy el club creció tanto que hay captadores por todo el país. Hay pruebas y decís: necesitamos un 9 para cuarta, y empiezan a traer. ¿Cómo se trabaja eso? No, eso está, hay un departamento de captación con gente, creo que está Matías Campolongo y después no sé quién. Pero ¿cómo sería? Ustedes dicen, miren, para esta categoría, en tu caso, con la cuarta, yo necesito un extremo por derecha y ellos van y buscan, o ya te traen una carpeta armada. No, te traen carpetas armadas, tratamos de ver a todos, se ve a todos, pero bueno, vos hacés foco en categoría, en diferentes categorías por puestos que por ahí vos sabés, porque decís, no sé, en cuarta o en quinta tengo tantos jugadores, pero de los 35 hay 10 en reserva. Y ya sabés que te quedan menos tus lugares y no le podés errar con lo que tenés. ¿Entendés? Pero no, cambió muchísimo. ¿Seguís yendo a los clubes de barrio? Porque siempre hay un tapado que nunca está en ningún equipo y... Trato, ¿no? sí, no pierdo la costumbre, Claro. trato de ir los domingos, mi señora se calienta porque dice: vamos a salir, dale, está todo el día laburando, Claro. vamos a algún lado, a comer un chori, vamos. Y bueno, ahora tengo una nena y trato de sacarla más a ella y disfrutar un poquito más de la familia, ¿no? Pero sí, trato de poder ir a ver alguno. Digo, siempre porque que hace, pueda. no sé, 10 años atrás o antes de que Defensa esté primera, los pibes de la zona, hablo, no sé, Varela, Quilmes, Berazategui y zonas aledañas, iban a otros clubes, ¿no? Obviamente. La misma gente de Varela. La misma gente de Varela, era muy común que vayan a Quilmes, que vayan a Argentina A de Lanús. Quilmes incluso, Lanús, Banfield. Hoy por hoy creo que la prioridad incluso de otras ciudades, de chicos de otras ciudades, es venir a Defensa y Justicia. Capaz que simplifica un poco la cuestión de no tener que ir a buscarlo, pero también te saca esa cuestión de descubrir a alguien que no haya venido, capaz.
Sí, pero ¿qué pasa? Hoy Varela tiene 5 ligas, creo, de fútbol infantil ahora. Creció muchísimo del fútbol infantil y eso hace que los clubes que siempre vinieron. Antes vos tenías un nene que jugaba bien, lo primero que hacía era llevarlo a Lanús. Claro. Que siempre se hablaba de que Lanús trabajaba mejor que todo. Porque en Independiente estaban acomodados, porque en Racing, siempre había algo. El club que jugaba era Lanús, ¿no? Después en un momento creció Estudiantes, ya Estudiantes venía a Varela, venía a un club de barrio y te traía, te decía, te hago un convenio y si un chico de acá se mete, te regalo pelota, te regalo esto. ¿Y qué pasaba? Nosotros quedábamos con todas las obras, porque hasta en la época que yo jugaba, si vos jugabas bien, iba a Quilmes, Arsenal, y después de última venía Varela. Vos tenías que querer mucho al club, como en nuestro caso, ¿no? Hoy eso creció, porque vos como padre tenías que llevar a tu hijo a entrenar a Capilla. Cuando tenés a Lanús acá, tomaba un solo colectivo, Capilla tenía que tomar uno, y me hace eso de la Carolina, tenés que dar toda la vuelta. Sí. Claro. ¿Entendés? Hoy el predio, al tener el predio, vos de cualquier sector de Varela tomás un colectivo. Y vos llegás al predio y ves todas las canchas con sintético, que todos los nenes están vestidos iguales, que tenés 50 pelotas para entrenar, que tenés un gimnasio que es terrible, que tenés 2 técnicos por categoría, más un profe, que antes no pasaba. En mi época, cuando yo arranqué en inicio, tenía que dirigir 2 categorías. No teníamos ropa, hoy vos terminás, entrenás, salís, le das la ropa al utilero, le decís, che, Rubén, Rochita, me la lavás, sí, toma, déjala ahí, y al otro día venís, la tenés lavada. Eso no pasaba ni en primera, creo, antes. Teníamos toda la ropa diferente. Y eso hace que vos como padre lleves a tu nene acá y llegás al predio y decís, no, solamente entra el jugador, no entra el padre. ¿Entendés? Vos tu hijo lo ves de afuera, lo mirás, entrenás, te vas dando cuenta que trabajan igual o trabajamos igual que cualquiera de la zona. Incluso mejor. Y mejor. Sí. ¿Por qué? Porque hoy sos de Varela y te respetan. ¿Entendés? Y hoy tenés AFA, tenés Liga, tenés otra tira de Liga, tenés el Roble que trabaja para defensa, tenés Varela La Plata. Y de todo eso se hace una captación. Y después, bueno, están los encargados de cada división o coordinadores de decidir con qué jugador te quedás. Claro. Pero imagínate todo lo que es, cómo se creció el club en lo que es el fútbol juvenil. Y bueno, eso es lo bueno. Creció mucho la pensión también, ¿no? Sí, la pensión creció muchísimo, hay muchos chicos del interior, antes eran pocos lugares, Sí. Hoy creo que el sector del Quincho lo agrandaron y hay chicos viviendo, hay gente que los cuida, se alimentan bien, tienen su dieta, su psicólogo, su nutricionista, tienen proteína. Bueno, eso es lo que te da jerarquía, también eso lo requiere, porque si no, vos jugás con cualquier equipo y te metes 5 goles, como pasaba antes. Vos antes jugabas con los equipos grandes y jugabas a no perder. Claro. Y hoy no, hoy los enfrentás y le ganaste a San Lorenzo, le ganaste a Vélez, bueno, en cuarta le ganamos a Vélez, ganamos a San Lorenzo, fuimos a Newell, que es difícil, le ganamos a Newell 2-0 allá, casi le sacamos los 9 puntos y esas cosas antes no pasaban. Jugamos con Quilmes y una categoría que es la sexta, creo que ganó 10-0. Le ganamos cuarta, ganamos quinta. Y antes vos jugabas con Quilmes y decías, te cagan a gol. Y hoy no. Hoy crecimos tanto que, bueno, te da gusto trabajar. Antes, como te decía hoy, dirigía un técnico 2 categorías. Hoy tenés técnico, ayudante y cada vez que inicia el año... Preparo físico. Sí, tenés técnico, profe, ayudante. Sí. ¿No? Y cada vez que empieza el año te enterás que vienen técnicos que son de clubes de la zona que vienen a entregar el currículo porque quieren trabajar en defensa. ¿Entendés? Y bueno, eso te demuestra que creció. O te llaman clubes para dirigir, te llaman clubes de la zona diciéndote, che, bueno, la estás laburando bien, venite a laburar con nosotros, ¿por qué venite a laburar con nosotros? Traernos jugadores de Varela, Claro. ¿entendés? Eso no pasaba ni por casualidad antes. Y hoy pasan esas cosas. ¿Entendés? Pero bueno, es el crecimiento. En ese crecimiento, Ángel, que ves y se ve en el club, ¿no? Porque a lo largo de los años fue creciendo en predio, futbolísticamente y un montón de cosas. Pero ¿cuánto tiempo crees que va a llevar él no traer tantos jugadores de inferiores de otros clubes y apostar más por los del club? Más allá que hoy están debutando chicos, pero me refiero, en un ejemplo, ahora vino Damián Fernández, que es una buena incorporación de Vélez, pero no deja de ser un jugador que no jugó tanto en primera, que viene más de las inferiores de Vélez. Sí. Pero ¿cuánto tiempo en ese crecimiento va a pasar hasta que, no sé, veamos un jugador de la reserva titular directamente en defensa en
un central, por ejemplo, un mediocampista, un delantero. Un Adonis, decís vos. Un Adonis, claramente. Está bien, Adonis necesitó pasar por un club de ascenso para poder adaptarse, claro. Rodri Herrera necesitó, yo creo que necesitan esa adaptación. Y después, creo yo que el técnico de turno en primera división también se juega su cabeza en su momento y no todos vienen y te dicen, hoy hablábamos lo de Crespo que puso a muchos chicos también, puso porque él estaba priorizando lo que era la Copa y el campeonato, Defensa venía bien y tiró casi todos los chicos en el torneo local. A algunos les sirvió, hicieron contratos, se fueron a préstamo, el caso de Rodríguez Herrera, Escalante, Ortiz, Villagra, Pelo Ramírez. Después también necesitas que el técnico de turno confíe en el jugador, porque después Toto Brune jugó varios partidos en reserva y después cuando estuvo se fue a préstamo y así le pasa a todos. Necesitan que el técnico, así como juegan de inferiores en reserva y le dan la confianza, necesitan también que el técnico de turno, y hoy con el presente de Defensa a veces vos dudás, ¿no? O dudan, creo yo. Sacando el caso de Crespo, que seguramente tienen el récord de haber puesto a más chicos de inferiores en primera división, ¿cuál fue a lo largo de estos últimos años, por lo menos en primera, el técnico que estuvo más enfocado en ver qué pasaba en reserva, qué pasaba en la cuarta? No sé si podés dar algún nombre. No sé, yo creo que Crespo los puso porque la reserva estaba muy bien en ese momento. Sí. ¿Sí? Y después vienen, miran, pero después, claro, que cada uno tiene su plantel y traen sus jugadores. Seguramente a la hora de armar el técnico de primera decidirá quién viene y quién no, y de ahí ya debe saber qué puesto puede poner, ¿no? Claro. Hoy Soso lo está poniendo a Memo, capaz que porque cree que es un puesto que le está haciendo falta y tiene la necesidad y apuesta por él, ¿no? Y uno, más o menos, ¿a qué edad o qué categoría se ven los distintos, ¿no? Los jugadores distintos, los Adonis, como decía, los Herrera, los Fernández, ya sea Ubita, Brian o Y yo Oleano. creo que entre sexta y séptima ya vas bien, ¿no? Ya, Sí, ya pinta. Porque si vos llegás a cuarta es muy difícil. claro. Es muy difícil. Nosotros en cuarta división lo que hablamos es tratar de que si no va a ser acá, que sea en otro lado, pero eso se tienen que preparar durante todo el año para tener la posibilidad de jugar, ¿no? Es muy difícil, cuarta división vos entrenás y quinta está ahí al límite. Hoy hablábamos de que hay muchos buenos jugadores en sexta división. Claro. Y si vos saltás la gran cantidad de esos jugadores que nombraste hoy que llegaron a primera, saltaron todos de sexta, sexta, directamente. de quinta, chau, ya estaban ¿Vos jugando. Ya, te Juan. algún jugador más chico de tu categoría a jugar con tu categoría? No, solamente en cuarta están jugando chicos categoría 2005-2006. 2005-2006. Hoy están jugando mucho. Y eso que hay muchos chicos de 2005 y muchos de 2006 en el plantel de reserva. Quiere decir que yo creo que es el presente de la cuarta este año es bueno, creo que somos sexto, séptimo. Pasa porque tenemos para entrenar 20 jugadores. Todos los días 20 jugadores, que antes no pasaba, o en su momento, cuando estuvimos con Silvio, teníamos cuarta reserva junta, y el jugador que no jugaba en reserva jugaba en cuarta. Hoy cuarta tiene sus jugadores, andan bien, y el que anda bien en cuarta tiene chance, pero hasta ahí. A nosotros, Felipe Echenique, no sé si escuchó nombrar, Sí. Echenique es uno de esos jugadores diferentes. ¿Se juega? De enganche, punta, media punta. Y bueno, es el goleador de cuarta junto a Juan Vergara. Y bueno, tuvo la posibilidad de jugar en reserva y es 0-5 y está andando muy bien en reserva. Está bien, le sirvió que Memo por ahí no esté jugando en reserva y esté en primera. Eso le abre las puertas a otros enganches, a Pucheta, a Vázquezito que hizo el gol el otro día, a diferentes jugadores. Bueno, y nombrabas a Felipe Echenique, un estilo de enganche nos decías, y eso ¿cómo lo adaptás teniendo en cuenta, como decíamos antes, que ahora el enganche está desapareciendo prácticamente, no solo del fútbol argentino, ¿no? Sino del fútbol mundial? No, depende de la condición de cada pibe. Ponele Toto Brun cuando vino en su momento, vino de enganche, después volante mixto y terminó como 9 haciendo muchísimos goles en reserva de un 9 falso como jugaba en Ubita en su momento en primera división. Depende de la característica del jugador y del sistema que quiera el técnico. Por ahí si vos jugás 4-2-3-1 sería el que juega delante del doble 5, Claro. jugando a la espalda de los volantes centrales de ellos. Después ya la jerarquía del pibe te va a llevar a eso, ¿no? Justo
perdón. No, dale, Perdón. adelante. No, justo pienso en el plantel de defensa, el de primera. Y defensa, por ejemplo, hoy tiene a un Aaron Molinas, que es un enganche Clásico. muy clásico. Barbona es un estilo de enganche también. Hoy defensa tiene enganches, yo no sé, Aguiar para mí es un enganche, tiene cosas de enganche, muy rápido también y muy técnico. Justo da la casualidad que defensa en el momento de los enganches donde van desapareciendo, defensa tiene muchos enganches, media puntas. Y no, nada, me llamó la atención porque esto es verdad lo que dice Iván del tema de los enganches. Y nada, es más que interesante porque Molinas es un jugador que también aparece cada tanto, es muy enganche clásico, tiene eso de que aparece y hay partidos en los que quizás pasan muy desapercibidos y hay partidos donde la rompen. Por ejemplo, recuerdo uno el año pasado con Belgrano en Córdoba, donde juega un partidazo, hace todo bien y tienen eso los enganches, ¿no? Que son muy talentosos. Sí, también depende del rival, del sistema del rival y capaz que el jugador de fútbol tiene esas cosas, que por ahí se levantó bárbaro y encontró el lugar justo, leyó bien el partido, mira que el rival tiene los 5, se desarman y gana esa espalda y se levantó bien y te hizo jugar a todo el equipo. Pasa por ahí. Claro. Nos saludamos a nuestro colega, ahora dejo a Bauti, Marco Sidner, te mando un saludo, mono. Dice, nadie reclamó donde pateó el de Central Córdoba, faltan líderes, ¿no? Dice Marco ahí. Es que hubo, creo que 3 metros de diferencia, ¿no? Sí. Más o menos. Fue, como, sí, lo dijimos, fue muy esquinado el tiro libre y terminó casi al lado de la media luna pateando Claro. Verón, si no me equivoco. Bueno, te iba a preguntar, Ángel, ¿qué jugador recuperás hoy en día a préstamo de los juveniles de Defensa y Justicia que crees vos que le puedes llegar a funcionar en este Defensa y Justicia? Y es una pregunta linda, pero jugada. Yo, Vino on fire, me parece. claro, sí. Hay cosas que se pueden contestar. Claro, Ahora, hay jugadores que están jugando. Yo como los conocí del fútbol inferior, los tendría, pero no dirijo primera. Hoy no dirijo la te primera. voy a reformular la pregunta de Bautista. ¿Con quién fue injusto el fútbol que para vos tenía que haber tenido una posibilidad más o tenía que haber seguido jugando más en primera? De los que están afuera préstamo, y yo creo que el Rodri, Rodri Herrera, no sé qué habrá pasado con Pablo, si no lo iba a tener en cuenta o qué, pero creo que podía haber estado. Encima de Müller justo lo dirigió en San Martín de Tucumán también. Sí. Es uno de los casos, a Larral, a Militelo, dirigió a varios. Y justo Rodri Herrera, que quizás es de los de inferiores en este último tiempo, en otros equipos, pero ha funcionado en todos los equipos a los que fue. En San Martín lo quieren mucho, en Platense también. Campeón en Platense. Campeón en Platense. Sí, ahora lo quería Fortaleza, creo. En Sí, un momento lo hay sonaba. que ver eso, porque sigue perteneciendo a defensa, Rodri Herrera, el pase de Herrera. Y tiene opción de compra Platense. Seguramente si lo puede vender, Platense lo va a terminar comprando, porque la opción la tiene. Hay que ver en qué queda eso, pero claramente creo que es el caso más notorio, ¿no? Sí, de sí, Rodri por ahí, Herrera. por ahí se hace notorio porque salió campeón con Platense. Puede ser. Porque vos ves un chico que salió de las inferiores de defensa y está a préstamo y sale campeón del fútbol argentino y vos decís, che, ¿qué pasó que no está en defensa? Por ahí pasa por eso, porque Pelo Ramírez está teniendo un nivel bárbaro también y no lo nombran como que puede ser jugador de defensa. Hoy Tomás Ortiz la está rompiendo en Chacarita, jugando de volante centro, cuando acá siempre fue enganche. Sí. Fue Arsenal y por ahí... Lauti Vargas parecía algo parecido, ¿no? Sí, Lauti, bueno, pero tenía su cosita Lauti también, es un pibe bárbaro. Pero bueno, todos quieren jugar y los técnicos eligen, tienen que elegir 11 o 25, con toda la furia. Sí. Pero bueno, esas son decisiones que las toman los técnicos o la gente que está a cargo, ¿no? Claro, por ahí. Yo sí, a Rodri, conociéndolo del fútbol inferior, jugaría en mi equipo estaría. Bueno, hablabas en principio que te estuviste preparando para ese momento en reserva, el entrenamiento que tuviste. ¿Te gustaría o te estás preparando para en algún momento no ser llamado si surge la chance de la primera división? ¿Por qué no? No sé, porque soy muy hincha yo. Yo soy muy hincha, tatuado de defensa por todos lados, ¿no? Yo arranqué viendo al club a los 5 años con mi viejo acá. Tengo mucha gente amiga, yo voy a la Popular. Es muy raro que vaya a una platea, pero
Trato de capacitarme porque me gusta. Yo empecé dirigiendo en San Eduardo, en un club de mi barrio, a los 14 años, a los 15 en San Pedro. Después tuve la suerte de jugar en primera y estando en primera dirigí a los chicos del barrio. En los últimos años tuve la suerte de que, bueno, el curso mío me lo pagó Diego Leme. Yo estaba jugando en el interior y trabajaba en la semana, venía a traer a mi nene más grande a defensa y Roque Giacomino me dice un día: che, ¿por qué venís siempre? ¿Por qué no dirigís? Estaba en ese momento él a cargo y me digo, bueno, déjame ver si puedo arreglar laburo. Salí un ratito del laburo, dirigí con Sabino Sánchez la 2001, justo se dio de salir campeón, y me llama Diego y me dice: Monito, ¿por qué no dirigís? Hacé el curso. No, sale re caro, Diego, laburo con lo justo. Te lo pago yo, andá. Así que bueno, me pagó los 2 años, en ese momento se hacían 2 años, y fui. Y en los últimos años, a mí me gusta mucho el videoanálisis, analizar el rival, y bueno, pensaba que tenía que capacitarme en ese sentido, porque era algo que me gustaba, pero era un curso caro. Y hablé con Nico Bauín, que está a cargo del fútbol juvenil hoy por hoy, y me dice: andá a hacer lo que te lo pago. Fui y después me gusta estrategia, quiero ver estrategia y le paso el link a él y me digo: che, Nico, quiero hacer este curso. Y me dice: toma, andá a hacerlo. Me los paga y así con club. O no tenía computadora y el club me dio una computadora para que yo la pueda manejar, porque no entendía nada de computación. También entrego lo mío, ¿no? Porque me gusta esto y creo que si uno está capacitado, le entrega más cosas al jugador y el jugador también va a aprender mejor y vamos a tener mejores jugadores formados para lo que es el fútbol. Cuando me tocó llegar a reserva, creo que llegué preparado. Yo los últimos años había jugado en Centroamérica, varios años en Guatemala. De presidente del club que yo jugué, agarró un muchacho que bueno, ya hoy falleció, que era muy amigo de la familia mía. Me llama y me dice, cuando ve que yo empiezo a dirigir, me llama y me ofrece dirigir la primera división de Santa Lucía con Cosumaguapa, que es un equipo de allá. Y no me sentía capaz, porque yo recién había iniciado en lo que es el fútbol formativo. A los 2 años me llama, bueno, tuve un problema. Bueno, mi señora estaba embarazada de mi nena, dudé, no quise ir, y digo, no, sigo con esto porque es lo que más me gusta. Bueno, el año pasado se dio de ir a India y me tocó enfrentar a técnicos que habían dirigido la Premier League, la Liga, y un técnico que era el Nacional, que dirige la selección de India nacional, y dirigía a Goa, que era el equipo que nos gana la semifinal a nosotros. Y nosotros fuimos con jugadores que por ahí era el plantel de cuarta sin estar reforzado de reserva. Y nos tocó perder una semifinal con un equipo que hoy juega la Copa de Asia, creo que es. Me fui dándome cuenta de que estaba al nivel de otros técnicos, ¿no? Ahora, hace poquito también me ofrecieron irme a India de vuelta a dirigir, pero queda la liga. Queda muy lejos, la realidad es que queda muy lejos y le digo a mi señora me acompañaba y me dice, y no, y queda re lejos, anda vos, no, solo no, porque no entiendo nada. Es una cultura muy diferente también. Hablan inglés, yo no entiendo nada, me costó mucho cuando fuimos, el profe mío hablaba, los jugadores hablaban, yo no entendía nada, tenía que andar, cada vez que había una conferencia de prensa tenía que llamar a un chico, o el médico, o el profe para hablar. Es complicado, pero volviendo a tu pregunta, no sé si dirigiría primero. Quiero mucho al club. ¿No la de defensa o no? No la defensa. Una vez escuché que el Beca hablaba y le preguntaron si él dirigiría a Newell y dijo que no. Yo creo que voy por el camino de tener la posibilidad de dirigir en algún lado, si es lo que quiero. Pero no sé si dirigiría defensa porque quiero mucho al club, tengo muchos amigos y si las cosas te van mal, no sé, me tendría que mudar. El fútbol es ingrato también. Sí, es ingrato, te puede ir bien, pero te puede ir mal. Hoy sin querer me manda un chico que había dirigido en el fútbol infantil una nota de Lean Suárez. En 2014, que habíamos salido campeón invicto con la 2001. Me dice, mirá lo que encontré, Ángel, bonito, mirá. Lo empiezo a ver y bueno, y él me preguntaba en su momento, mirá, en 2014 habíamos salido campeón invicto con esa categoría y me preguntaba, mirá cuando dirijas cuarta y mirá si vas a tener la chance de dirigir. Y yo le decía que cuarta ojalá podía dirigir, pero que reserva no creía. Imagínate. Y hoy, que al final se dio. Se me dio, se cumplió mi sueño, que era dirigir reserva.
Y no sé si dirigiría primero, creería que no. ¿Como ayudante de campo de alguien tampoco? Y no sé, ¿sabes qué pasa? Que me gusta tomar decisiones, arriesgar. Ponele yo en cuarta, el ayudante, entre comillas, el Negro Agüero. El Negro este año vino, lo sumaron al club con las planillas, estando el día de partido, en los días de partido, y venía 3 veces por semana. Empezamos a hablar un día y le pregunto yo si le interesaba ser ayudante mío. O estar conmigo, ¿no? Ayudante, porque para mí es una falta de respeto, un tipo que dirigió primera división, dirigió muchos tiempos, en muchos lados. Negro, ¿querés estar conmigo en cuarto? Al principio me decís. Y bueno, dale. Y la verdad que nos llevamos bárbaro, pero hay veces que le digo, juega este. ¿Estás seguro? Juega este. Y juega. Y hay veces que le digo, ¿qué pensás? Y yo pienso este y este, pero me voy por este. Y él me dice, no, quiero que juegue este. Bueno, juega ese. Y juega y esto creo que tenés que tener mucha confianza, porque el ayudante mío mucho tiempo fue Jorge Galleguillo. Y hoy cuando estuvimos en reserva era el técnico yo, Galle y el Negro Agüero. Y era todo el día hablar, ¿qué pensás vos de Johnny? ¿Juega Tizones? No. ¿Juega Aranda? No. Y vos, sí, para mí tiene que jugar. Y jugaba. ¿Me entendés? Y uno tiene que decidir. El día que jugamos con Racing, íbamos ganando 2-1 y en un momento yo le digo, Negro, quiero cerrar el partido. Faltaban 20 minutos, creo. Quiero cerrar el partido. Y me dice, ¿qué querés hacer? Y quiero poner línea de 5, que yo estaba acostumbrado a jugar en cuarta división con línea de 5. Y terminé poniendo línea de 5 y nos terminan empatando por un error boludo, como puede pasar con cualquier jugador, y más cuando son chicos. Y nos terminan empatando y capaz que fue el punto que nos dejó afuera después, porque sumamos 8 y quedamos afuera por un punto, porque Aldo Civi hace gol en la última jugada contra San Martín y San Juan, o si no entrábamos nosotros al octagonal. Y te queda y decís, che, ¿por qué? Pero capaz que si seguía con la línea de 3, con los 3 delanteros, hubiera pasado lo mismo. Hubiera pasado lo mismo, nos empataban igual porque Racing tenía jerarquía y nosotros cuando yo puse la línea de 5 erramos 3 mano a mano, que si hacíamos uno poníamos otra uno y todo el mundo decía que viene el mono. O cuando jugamos con Huracán y íbamos ganando 1-0, también todos chicos y ellos con todos jugadores profesionales, y también los cerré el partido y me fue bien, ¿entendés? Son decisiones que uno la tiene que tomar. ¿Te puedo llevar a la época de jugador? Sí, como que ¿Sí? no. Sí. Los recuerdos, los principales 3 recuerdos que tenés como jugador, yo creo que capaz lo primero que se te vendrá a la mente es el 97, ¿no? Más allá de que aquel campeonato no fuiste titular, pero Sí. integraste a aquel equipo que salió campeón. Sí, ese partido, ¿La Silva era, no? sí, más con Segura o con Sebu, porque jugaba Rechuti Segura o el angoleño yo, y siempre rotábamos. Creo que fui mucho al banco ese año. ¿Qué pasa? De los recuerdos para mí el más importante fue el debut. Yo debuto con Talleres Escalada, Talleres tenía chance de salir campeón. Por necesidad yo había tenido un problema en inferior en una pelea que habíamos peleado con Argentinos, de esos clásicos con Argentinos de Quilmes, me dieron 10 fechas de suspensión, ya estaba como para jugar en primera porque venía haciendo muy bien las cosas en reserva. Cumplo casi 3 meses y cuando vuelvo juego en reserva, hago un gol y me ve Villa, que no me conocía porque yo ni entrenaba con ellos, porque al estar suspendido entrenaba con el fútbol inferior. Me llama Cochimano, que era el técnico de reserva en ese momento, Rubén, y me dice, bonito, descansá porque vas al banco. Y Talleres venía, si ganaba tenía chance de salir campeón. Explotada, nosotros nos dieron la visitante y entro creo que a los 30 del segundo tiempo y a los 45 hago el gol. Ganamos 1-0, le cagamos el campeonato. Ese para mí fue el recuerdo más lindo porque antes, a pesar de que nosotros jugábamos en reserva y jugábamos antes que la primera, antes vos jugabas reserva y ya la gente terminaba el partido y ya la gente ya te conocía, quién era. Hoy por ahí te conocen porque son televisados los partidos, porque mira LPF Play y ya están todos. ¿Entendés? Antes era más difícil. El que no iba a la cancha no te conocía. Y bueno, y ese día debuté, hice el gol, me acuerdo. Hoy llego al vestuario y había premio, que yo ni sabía lo que era. Y bueno, viene Diego en su momento, que Diego estaba, que viene y me dice, toma monito, acá tenés el premio. Me da 50 pesos en esa época. Que era un montón. Que era mucho, me compré un par de zapatillas, salí de ahí y me compré un par de zapatillas, imagínate. Y después sí, el segundo fue
el día de la final. El día de la final con Tristán en cancha de Quilmes, que hace el gol el negro. Yo a la primer final no había ido, andaba con una molestia, no había ido. Lo vi en la Popular, había ido con mi viejo en el 324. Llegamos a la cancha, bueno, me acuerdo que entramos y ver cuando entra la gente, me llamó mucho la atención la cantidad de papelitos que cayó en el 97. En la semana, creo que fue el martes, me dice Matías Carabajal y el Bolia Otegaray hablando así, dice, no sabe lo que se veían los papelitos que caían de la Popular. Y me quedó, imagínate que a la hora de entrar en la segunda final, lo primero que hice es salir a la cancha para ver los papelitos. Tengo una foto en mi casa grande de la Popular cayendo todos los papelitos en la cancha de Quilmes, que era impresionante. Y bueno, y después gol, y la gente, y pasar por acá por San Martín con el coche. Y nosotros íbamos en micro y lo subía él al micro. Tengo que recordarlo. Nosotros, hacer un recuerdo. sí, nosotros íbamos y me grita él, porque justo paramos en la curva porque había muchísima gente. Y lo dice, bueno, pasa. Y lo metí al micro, era chico, y imagínate. ¿O no, Dani? Sí, me acuerdo, perfecto. ¿Cuánto tenías? ¿5 años? No, tampoco tan viejo, 15 años. 15 años. 15 años. Me subí el micro antes cuando iban a viajar, que era un 148, ¿no? 128. Me subí el micro y bueno, me hizo firmar una hoja en ese momento, porque una hoja con todos los jugadores. Así que bueno, y después cuando volvieron también, justo en la dura, estaban. Así que tengo un gran recuerdo del 97. Así que, ¿Y recuerdo de Villa? Villa me ¿Qué hizo te debutar enseñó en Villa? primera, todo. Sí. Para mí fue el mejor técnico que tuve. Como persona, ¿no? Como persona, como un técnico que... yo hace poco, cuando agarré reserva, bajó Jaicha a jugar. Y hablando con él, le digo, mira, yo no te voy a pedir muchas cosas. Yo lo que quiero es que juegues. Y él me dice, ¿hace cuánto que no me dicen que juega al fútbol? Se reía. Y después en la charla con los jugadores, él dice eso. Que en él no encontró, baja de primera, que hacía mucho tiempo que no encontraba un técnico que le dijera que juegue al fútbol. Claro. Pues ya juegan por plata en primera y por ahí no tenés la posibilidad, ¿no? De jugar más serio, jugar. Y Villa, cuando me tocó debutar, me entra a la cancha y me llama y me dice, pibe, diviértase. Y bueno, uno entraba recontra cagado, tenía 18 años, tratás de hacer lo que podés. Imagínate que la primer jugada que hago, el Coto Vallejo me da un lateral en el córner, yo abierto, me da el lateral y yo la paro y se la devuelvo a él. Recontra Orsay, que no, me puteaban hasta mi viejo. Pero bueno, son nervios, son cosas que pasan, no es tan fácil como todos dicen. Jugar en primera, no es tan fácil porque las puteadas se escuchan, tenés que estar muy fuerte de arriba. Yo creo que llegan los que son más fuertes de arriba. Hoy por hoy podés jugar muy bien al fútbol, pero si no aguantar la presión de adentro de la cancha es complicado. El tema de la psicología hoy creció, ¿no? Sí, a sí, 30 el años club atrás, 30 tiene años atrás. departamentos de psicología y tratan de hablar, bueno, uno trata de mandarlos cuando los nota raro que vayan a hablar con un psicólogo, ¿no? Bien. bueno, es bueno eso, ¿no? Porque antes con la psicología era como para otra Claro, cosa, ¿no? para- No para el fútbol, pero hoy me parece que está súper profesionalizado y me parece que ayuda un montón eso. Sí, uno trata de hablar y los manda, hay cosas que uno puede hablar con el jugador y otras cosas que por ahí son familiares. En otra época costaba más, ¿no? Porque a nosotros nos pasaba que nosotros en la categoría 77 llegamos mucho a jugar y éramos todos amigos, pero hay otros lugares que no, ¿entendés? Y vos venís y capaz que no tenés botines. Y en nuestra época vos decís, che, no tengo botines, y capaz que venía un pibe que estaba bien económicamente y te decía, che, tomá, te lo doy. Claro. Tomá, te doy uno porque a mí me sobra, mi viejo me compra, pero era Cambió algo- mucho el tema de que en esa época también eran la mayoría o muchos de Varela, ¿no? Claro. Hoy Sí, por hoy- sí, Varela, Quilmes, Sí. Avellaneda, Berazategui, Todos vecinos eran prácticamente. Lanús, teníamos muchos jugadores de Temperley también en esa época, pero sí, cambió muchísimo. Yo con la 2004, pues con la 2004-2003, que fue una de las mejores categorías que yo dirigí por lo menos, ¿qué pasa? La cuarta es la más difícil. Yo lo viví con mi hijo y vos imaginate que tenés chicos que están en el club. Yo hablaba el otro día con chicos que tienen 12, 13 años, 10 años en el club Se tienen que ir. y se tienen que ir.
La cuarta es la más dura. Y lamentablemente hay un momento que el club le dice, hasta acá llegar. Ahí está el famoso filtro, ¿no? Ah, El famoso filtro de firmar contrato. Claro. ¿Entendés? Y bueno, yo hablaba muchísimo con Marcel en esa época y lo primero que le decía era hablar con ellos. Y era hablar y que acá no va a ser porque bueno, ¿qué pasó? Que esa categoría terminó metiendo muchos jugadores en Federal A, hoy hay jugadores en la C, en la B, pero bueno, y después está el otro que se cae de la cabeza pero bueno, uno trata de hablar todo lo que se pueda y enseñarles que no es solo acá y tratar de ayudarlos. Bueno, hoy por hoy el Gallo, que es coordinador, también tiene muchos conocidos y trata de ayudar a los chicos y decir, che, ¿qué necesitan? Jugadores tanto. Hay jugadores que hoy arreglaron en McAllister que eran ex jugadores pero que siempre estuvieron, ¿entendés? Trata uno de ayudarlo de esa manera. Yo tengo una pregunta que la tengo así como muy... la pienso mucho, ¿no? ¿Y qué rol cumplen los representantes en las divisiones inferiores? Es algo que yo también, en nuestra época no había representante. Hoy el representante... Hay chicos que tienen, no sé, 14, 13, 12 años y tienen representante. Supuestamente el representante lo ayuda con los viáticos, con los botines, pero bueno, yo no soy muy amante, no soy... Pero digo, vos los ves, van, merodean, están... No, acá no tanto, pero sí, en otro lado sí. En otros clubes tengo gente amiga que tiene los hijos y me dice, che, mirá, me quiere representar tal, me da botines, esto y lo otro, y capaz que están 2 años con esa persona, y después los chicos llegan a cuarta, quinta división, a la edad que vos dijiste, de sexta, quinta, cuarta, y cuando ven que vos estás en cuarta, a mí me pasó hace poquito, un claro ejemplo, un chico de Misiones, cuarta división, había venido de Gimnasia, ¿no? Quedado para completar y tener una chance en reserva. Por ahí en reserva no la tuvo, pero en cuarta sí estuvo jugando. Y ahora terminó el año y me dice, Monito, te agradezco todo, pero me voy del club. ¿Qué pasó? Era misionero, chico. Me dice, yo vivía en La Plata, mi representante no me da más bola. Claro, ya sabía que no tenía chance de firmar el contrato. No me paga mal el departamento, mis viejos que son del interior no me lo pueden pagar y me voy a volver. Voy a ver si consigo algo. Y pasa con todo. Si ven que vos vas a jugar, se acercan, te dan todo. Los famosos amigos del campeón. Claro, los amigos del campeón. Creo yo. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, eso depende de los padres, ¿no? A los padres también a veces por ahí agarran una familia humilde y los ayudas con algo y se ponen contentos y te firman y otros no. Pero pasa por ahí. Yo no soy muy amante de los repres. Yo creo que si el club te dio tantas cosas acá hoy por hoy, el club le da botines, los ayuda con viáticos, hay muchos jugadores que le dan la comida. La misma pensión. La misma pensión. Chicos que vienen del interior. Claro, ¿y qué pasa? Eso es, el club está haciendo un gasto también. Claro, es una Y inversión. después capaz que llega un pibe y llega a quieren hacerle contrato porque es profesional o porque fue a la selección o lo que sea. Y ahí vienen, no le hago contrato y empieza la típica pelea, ¿no? Quiero un contrato más largo. Claro. Ángel, por ahí volviendo un poco a tu etapa como jugador, ¿con qué te quedás de esa época tuya de jugador? Que si esto la verdad es un buen recuerdo en cuanto a lo futbolístico, ¿y qué es lo que te gusta ahora del fútbol moderno? ¿No? Porque cambiaron muchas cosas, el fútbol fue cambiando, pero ¿qué es de ese fútbol moderno que decís, esto me hubiese gustado que esté en mi época? En mi época, en la B, yo era el segundo punta, ¿no? Galleguillo me carga siempre porque hablamos, porque yo no era un goleador, yo era un pibe que jugaba mucho por fuera, era rápido, flaco. Y en su momento había un jugador, no lo voy a nombrar acá, que se decía que era el que más cobraba del club y para nosotros era medio pelo, ¿no? Pero corría muchísimo. Y Galle me vuelve loco. Ve Metropolitana, mirá que te lo digo. No, primera. Y Galle me decía, Monito, vos en esta época con todo lo que corrías, y hoy estarías cobrando fortuna, el doble, me decía. ¿Me entendés? Antes la B Metro se jugaba muy aéreo, segunda jugada, pelotas largas, se buscaban los 9 grandotes, los centrales duros, fuertes, es como que el juego no había. Y hoy el fútbol... Pero vos terminaste jugando prácticamente de 8, ¿no? Sí, los últimos partidos jugué como un volante por derecha.
como un volante por derecha. Jugaba como doble punta por fuera, después cuando con Fernando terminé jugando como un volante por derecha. Y imagínate que cuando me llevan a Guatemala me llevan a jugar de delantero, primer partido fue un desastre y me ve el técnico y me dice, ¿nunca jugué volante? Sí, jugué. Y terminé jugando como un doble 5, jugaba 4-4-2 y jugué como un doble 5, hasta que después terminé jugando en el interior, jugando como volante, enganche, punta. Pero por eso te digo, me gusta que mi equipo intenten jugar, siempre y cuando tengamos los jugadores. Hoy el juego es otro, se juega, las canchas son mejores, a pesar de que la defensa siempre fue buena. Siempre fue buena, el Tito siempre estuvo bueno. Te tocaba jugar en Milan y era romperte las cabezas, ir a luchar, hacer una jugada. Bueno, por eso hoy trato de que hoy como el fútbol juvenil juega en canchas similares a la de primera, tratamos de que jueguen, siempre que tengamos los jugadores, ¿no? Es una discusión que siempre tenemos a veces, ¿no? El técnico, ¿se adapta a lo que tiene o el técnico impone su sistema? No, te tenés que adaptar. Yo me adapto a lo que tengo. Porque vos decís, bueno, a mí me gusta jugar con línea de 3, qué sé yo, dos extremos, dos pero no tenés para jugar con eso. Y, no sé. No. Porque hay vos ves en fútbol primero que hay muchos que mueren con la suya y así les va. Así les va, por eso. Así les va. Así les va. No, yo creo que yo me adapto a lo que tengo. Casi siempre los coordinadores te preguntan, me pasó con Víctor, con Adrián, con Silvio, ¿qué sistema táctico vas a usar? 4-3-3, 4-2-3-1, puedo tener el 5-3-2, que es el que me gusta a mí, y sí, bueno, pero por esto, ¿entendés? Pero depende de los jugadores. Si vos tenés 3 centrales buenos, ¿qué haces? ¿Vas a sacar a uno? Tenés 2 carrileros, bueno, tenés jugadores mixtos, bueno, depende de eso, depende de las características de cada jugador. Y en cuanto a tu opinión, ¿no? como técnico, está muy de moda por ahí preparar los partidos, preparar el equipo dependiendo del equipo rival y ya no sale tanto el 11 de memoria. Sí, depende del técnico, creo yo. Gallardo repite casi bastante, pero ¿qué pasa? Hoy por hoy tenés los videos de todos los rivales. Nosotros en el club, a mí me encanta el videoanálisis, pero tengo un videoanalista para la categoría. ¿Qué pasa? Veo lo mío del sábado, ya el sábado cuando me toca perder, llego a mi casa, me pasan el partido, o hoy domingo me pasan el partido y ya me pongo a verlo. ¿Qué hicimos mal? Le digo, cortame esto y esto, si las líneas quedaron largas, si los centrales no saltaron, si cada hora emparejar alguno perdió la marca o en alguna pelota parada. Le digo, cortame esto y esto. El martes lo mostrás. El martes ya tenés, el lunes a la tarde ya tenés el rival. Y me dice, ¿qué necesita? Salida, cómo presionan, si tienen algún patrón de juego, la pelota parada, cómo la trabajan, si tienen algún jugador diferente. Pasa que en cuarta es diferente porque te van rotando, depende de los jugadores que bajan en reserva. Para el rival, Nosotros tenemos lo mismo casi siempre. Y vas viendo, pero a mí me gusta trabajar con mi sistema de juego, pero si yo sé cómo juega el rival, digo, bueno, las presiones las vamos a hacer de esta manera. Me gusta presionar alto, pero bueno, vamos a presionar con esto y estos jugadores son los que van a estar para los receptores rivales. En cambio, si vos no lo sabés, capaz que salís normal siempre o con los mismos jugadores siempre y el rival te pinta la cara, como se dice en el fútbol. ¿Entendés? Pero bueno, si hoy tenés la suerte de verlo, tratamos de respetar, yo trato de respetar el sistema. Manda un saludo de Sebastián Purgar. Sí. Dice, gran saludo para el mono, un excelente formador y mejor persona. Seba que va a venir. Lo vamos a invitar. Pasaste por la etapa técnico-jugador, faltaría algún resumen de tu etapa como hincha, que seguís siéndolo. Recuerdos de la tribuna, recuerdos de algún partido puntual como hincha. Sí, el partido puntual es mucho. De chiquito con mi viejo, no me acuerdo si fue en la cancha con San Martín de Bursaco o en la cancha Bronda Drogué en el 80 y pico, entrando a la cancha, Defensa había salido campeón y mi viejo, de la mano de mi viejo, ¿no? Se cae el alambrado, la puerta. 82 en Adrogué. En Adrogué. Sí, otra vez lo recordó Rubén, ¿te acuerdas? Se cae el alambrado y a mi viejo le pega en la cabeza, lo corta. Y mi viejo se limpiaba y yo de la mano, ¿no? Chiquito. Y se me cortó el elástico del pantalón o el hilo, que antes no había, ¿viste? Era complicado, pantalón, hilo. Sí. Y me agarraba de una mano y con la otra mi viejo y dando la vuelta olímpica. Eso como hincha
me quedó grabado. Después, bueno, la vuelta olímpica acá. Y el partido que más recuerdo de los últimos fue en la cancha, en el Estadio Único con el River, el 3-3 con River. Golazo Matías Díaz. Claro, que jugó 13 gay y todo eso, pero 3-3. me llamó la atención la cantidad de hincha de Defensa, porque Sí, salimos todos de la plaza, había micros que no tenían vidrio y dar toda la vuelta con toda la gente, llegar allá y ver tanta cantidad. Ese día, aparte, no perdimos. Claro. Y otra cosa, yo toda la vida fui hincha de River. De chiquito era hincha de Defensa, nunca pensaba, yo tengo amigos, yo tuve un tatuaje de River que después me lo tapé y me cargan, no, porque vos sos gallina. Mi ídolo es Enzo Francesco, mi hijo se llama Enzo, pero le pregunto a cualquiera, ¿quién pensó que Defensa iba a jugar en primera? A mi edad, nunca. Impensado. Hay una foto tuya en el Estadio de La Plata, en la revista De- Halcones en claro, Ascenso, que escribía yo con Cristian, ¿te acuerdas? Yo voy con mi hijo Enzo a todos lados, Fabri va cuando hay un partido decisivo, pero después ya a mi señora la contagiamos mal, a Brenda de ser hincha de Defensa. Tengo una nena chiquita ahora, 2014, justo el año del ascenso, y a lo primero íbamos a la platea, a la oeste. Por ella más. Y un día la llevé a la nena a la Popu y a mi señora y queremos venir acá. Claro. Y bueno, vamos a todos lados, tratamos de ir, pero bueno, la pasión por el club es más grande. ¿Qué va a ser? El barrio. Yo lo vivo como un hincha, la verdad que lo vivo como un hincha. Y quiero mucho al club y para mí es lo más importante. Mi señora muchas veces se enoja, o ponele mi hijo ahora. Se fue a Uruguay, se fue a San Nicolás a ver Copa Argentina. Vamos, no puedo, tengo que laburar. Ves que no sos hincha y me cargan y me quedo recaliente, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que, Es así. Bueno, Eduardo, Ángel, perdón, agradecerte haber venido. No sé, ¿qué viene para Defensa ahora? Joaquín. Estamos a la espera de ver si hay un entrenamiento esta semana, puerta abierta. En general lo están cumpliendo y creo que después del último entrenamiento, la charla con el entrenador de primera, Soso, creo que se va a seguir dando. Esperemos a ver qué día, y a ver, ahí traeremos más información. Yo lo que vi, aún Salita González sigue diferenciado. Estamos a la espera de ver cómo evoluciona, pero no lo veo llegando con Riestra. Y Schamine, cada vez a poquito, por lo menos desde lo físico, ya están tratando de que llegue para el partido con Riestra, pero va a ser interesante si nos abren el entrenamiento esta semana para poder ver, preguntar como siempre. Y esperar el partido con Riestra, que bueno, es un partido más que importante, ¿no? A ver si podemos volver a ganar, si de local empieza una fortaleza que a Defensa le costó mucho. Tenemos eso y la reserva juega justo esta semana, el miércoles, Con si no estoy Colón. mal, con Colón, de visitante. Colón que está en el Nacional B, en la Primera Nacional, pero su reserva y sus juveniles Sí, también, ¿no? Ferro también. Ferro también. Fueron invitados. Fueron invitados y juegan con los equipos de primera, así que Defensa va a tener una linda prueba en la reserva también esta semana. Y bueno, esperar el lunes que va a ser más que importante. Vamos a tener un programa también, ¿no? El domingo. El domingo. vamos a hablar de... Estamos haciendo la previa siempre. Sí, olvídate. Bueno, espero que les haya gustado, muchachos. Espero que como invitados. Un lujo, sí, un lujo. Un placer tener a Ángel acá, que bueno, cuenta todo de todas sus etapas, ¿no? Como hincha, como entrenador, como jugador. Un placer, la verdad. Por otra charla invitamos a Galleguillo. Sí, Galle hoy, bueno, la sobrina de Galle está casada con Sierra y viajaba a España. Así que me dice, la tengo que despedir hoy, te pido disculpas, decirle que me perdonen, pero bueno, ¿qué va a hacer? Invitado, De no hay mi problema. parte, agradecido por la invitación. Bueno, todo lo que sea Defensa me gusta hablar mucho, pero no haber hablado demasiado. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, nos estamos reencontrando el próximo domingo. Muchas gracias por estar al otro lado. Hasta la próxima.